Hola, en este video resolveremos algunas operaciones pedidas en el ejercicio 1 del práctico 4 sobre estructuras arborescentes con pedido de memoria en forma dinámica. Más específicamente, contar ELEMs, contar hojas, altura y copia. Les recomendamos como siempre que vean las clases teóricas sobre este tema antes de avanzar. Como recordarán, le llamamos estructuras con pedido de memoria en forma dinámica o estructuras dinámicas a aquellos cuyo tamaño no es conocido en tiempo de compilación y por lo tanto es necesario solicitar en tiempo de ejecución. Habíamos visto anteriormente estructuras lineales y ahora vamos a ver estructuras con forma arborescente o con forma de árbol. Para eso algunas definiciones de tipo que vamos a usar son, por ejemplo, typedef unsigned int es uint para tener una versión más corta. Vamos a también definir el árbol propiamente dicho, para eso precisamos los nodos. Struct nodo AB que va a contener un campo llamado elem de tipo uint para contener el dato, que va a ser un unsigned int. Después un puntero a nodo que se llama izquierdo para apuntar al subárbol izquierdo, y un puntero a nodo AB que es el subárbol derecho. Con eso tenemos todo lo necesario para nuestra estructura arborescente y en esta situación nuestro árbol va a estar definido como un puntero a un nodo. La función que vamos a hacer ahora es contar elems que recibe un árbol y retorna la cantidad de elementos que tiene el mismo. Vamos a ver que la función elem no necesita tener precondición, porque podemos contar la cantidad de elementos que tiene un árbol, ya sea vacío o no, sea de la forma que sea, o sea que es una función total. En general es más sencillo pensar la mayoría de las operaciones sobre árboles en forma recursiva, aunque a veces querramos luego transformarlas en iterativas. Muchas veces igual empezamos pensándolos de forma recursiva, y a veces también son más eficientes de forma recursiva. Por lo tanto es lo que vamos a empezar a practicar ahora. Para esto consideremos posibles caso base y paso recursivo utilizando las dos reglas básicas que tenemos para construir árboles. Y podemos verlo gráficamente como que podemos tener un árbol vacío, que sería en este caso con las definiciones de tipo que tenemos como un puntero a null simplemente, o podemos tener un árbol que no sea vacío y en ese caso vamos a tener un puntero a un nodo que contiene un elemento y dos punteros más que apuntan a otros subárboles. Tenemos un subárbol izquierdo y un subárbol derecho, que eventualmente pueden ser vacíos o no. Utilicemos esas dos reglas como dos posibles reglas constructoras de árboles para pensar cómo se debe comportar nuestra función. Entonces, los posibles caso base y paso recursivo van a estar un poco atadas a nuestras dos reglas para construir árboles, que van a ser primero el árbol vacío, no va a tener ningún elemento, por lo tanto tendríamos que devolver 0. Tiene 0 elementos, deberíamos devolver 0. El árbol que no es vacío tiene algo en la raíz, algún elemento en la raíz, y va a tener un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Por lo tanto, tendríamos que al menos devolver 1 o sumar 1 por el elemento que está en la raíz, pero además, si hay elementos a la izquierda, en el subárbol izquierdo, los tendríamos que sumar, así que querríamos sumar los elementos de la izquierda y querríamos sumar los elementos a la derecha. Esta es la parte que sí hacemos recursivamente, porque si tenemos una función que cuenta elementos, la podríamos perfectamente aplicar al subárbol izquierdo y al subárbol derecho. Sin embargo, fíjense que en el caso del subárbol vacío no tenemos por qué aplicar ninguna función, ya sabemos que debe devolver 0. Por lo tanto, el árbol vacío es el caso base y el árbol no vacío va a ser el paso recursivo. Bien, entonces veamos cómo nos podría ir. A esto le llamamos recursión estructural porque justamente estamos utilizando las dos
reglas que sirven para construir todos los árboles, para armar nuestra función recursiva, y de esa manera nos estamos asegurando que estamos cubriendo todos los posibles árboles. Veamos entonces cómo sería el código. Bueno, es una función que devuelve un entero, que me permite contar los elementos, recibe un árbol de tipo AB, y para el árbol vacío, que es aquel que es A igual a null, devuelve 0, no llama recursivamente, y en el caso contrario, else devuelve 1 por el elemento que está en la raíz, más, y acá invocamos recursivamente a contar el EMS, la misma función, con el subárbol izquierdo, que es a flecha isc, debido a cómo es la definición que tenemos del tipo del árbol, más contar el EMS de a flecha der, por la definición que tenemos del árbol. Y de esa manera estamos contando todos los elementos. Recuerden que esto es por el elemento que está en la raíz. Cualquiera de estos dos subárboles con los que estamos invocando acá puede ser vacío. Eso no es un problema porque acá se estará invocando con un árbol vacío y nuestra función lo contempla y devuelve correctamente 0 en ese caso. Así que por acá se concluye la función contar el EMS. Veamos ahora la función contar hojas. La función contar hojas recibe un árbol y retorna la cantidad de hojas del mismo. Para eso, veamos los posibles casos base y paso recursivo con las dos reglas para construir árboles, igual que en el caso anterior. Como primer caso, consideremos el árbol vacío. El árbol vacío no tiene ningún nodo, por lo tanto tampoco tiene ninguna hoja. Debemos devolver 0, tiene 0 hojas. El caso del árbol no vacío tenemos que considerarlo como dos posibilidades. Si que sería el árbol que tiene un subárbol izquierdo, algo en la raíz y un subárbol derecho. En el caso del árbol no vacío pueden darse dos posibilidades, o que tengamos un elemento en la raíz y el subárbol izquierdo y el subárbol derecho ambos vacíos. En ese caso estamos ante una hoja y tenemos que devolver 1 porque sabemos que encontramos una hoja, o el caso donde o el izquierdo o el derecho o ambos no son vacíos, y en ese caso no podemos decir que esa es una hoja, no la tenemos que contar, pero sí quisiéramos contar todas las hojas que se encuentren en el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Por lo tanto, tendríamos algo como esto, que queremos contar en el caso en que el subárbol izquierdo y el derecho son vacíos, lo que queremos es devolver 1. En otro caso, lo que queremos hacer es devolver las hojas de I más las hojas de D, pero no vamos a contar el nodo de la raíz. Esto, otra cosa que no hemos pensado todavía es si la función es total o parcial. En este caso no tenemos precondiciones, se puede contar la cantidad de hojas para cualquier árbol, por lo tanto es una función total, no tiene precondiciones. Así que nuestra función va a devolver un uint, va a devolver la cantidad de hojas, va a recibir un árbol de tipo AB, y si el árbol es vacío, devuelve 0, no hay ningún nodo, no hay ninguna hoja. Si no, si el subárbol izquierdo y el subárbol derecho son ambos vacíos, entonces devolvemos 1, y si no se da ese caso, entonces alguno de los dos no es vacío y por lo tanto devolvemos la cantidad de hojas del izquierdo más la cantidad de hojas del derecho. Alguno de esos puede ser vacío, pero no hay problema porque nuestra función lo toma en cuenta y devuelve correctamente 0 en ese caso, cuando llamamos recursivamente. Y de ese modo hemos terminado la función contar hojas. Veamos ahora la función altura, que recibe un árbol y retorna la altura del mismo. Y si el árbol es vacío, su altura es 0, por definición. Nuevamente podemos pensar la función mirando
las dos posibles formas de crear nuestros árboles: el árbol vacío o el árbol que tiene al menos un elemento en la raíz, el árbol no vacío. Entonces empecemos despacito. Para el árbol vacío tenemos que está definida la altura como 0, así que no tenemos por qué invocar a la función recursivamente, el resultado va a ser 0. Bien, luego para el árbol no vacío sabemos que vamos a tener al menos un elemento que va a sumar 1 a la altura, sea cual sea, y además vamos a tener dos subárboles, izquierdo y derecho. Esquemáticamente acá los dibujé de diferente tamaño para simbolizar que alguno de ellos puede tener diferente altura. Aquel que tenga mayor altura me va a aportar la altura final del árbol. La altura del más alto de ellos, a la que le sumamos 1, que es lo que aporta el elemento, el último nodo que está más cerca de la raíz, va a ser la altura final del árbol. Por lo tanto, podríamos pensar nuestro caso recursivo como aquel que está determinado para el árbol no vacío, formado por un subárbol izquierdo, algún elemento en la raíz y un subárbol derecho, y entonces la altura es el máximo de las alturas del izquierdo y el derecho, porque yo lo dibujé esquemáticamente como para el izquierdo más grande que el derecho, pero puede ser cualquiera de ellos, y al cual tenemos que sumar 1 porque sabemos que hay al menos un nodo más que es el que está en la raíz, ¿sí? Ese que acá está dibujado específicamente como separado del resto. Bien, ¿cómo podemos escribir esto? Bien, otra cosa a considerar, si es una función total o parcial, como siempre, en este caso tenemos nuevamente una función total. Se puede calcular la altura de todos los árboles porque en particular lo tenemos definida para el árbol vacío. Y los demás casos los vamos a calcular de esta forma. Entonces veamos el código. Es para un árbol de tipo AB. Vamos a devolver un unsigned int, un uint, que es la altura. En el caso del árbol vacío vamos a devolver 0. Y luego, en el caso de un árbol no vacío, vamos a calcular la altura del subárbol izquierdo y del subárbol derecho, invocando a la función recursivamente, y acá está la recursión. Y ahora, ¿qué pasa? Nos interesa saber cuál de ellos dos es el máximo, cuál de ellos tiene la altura máxima. Para eso vamos a preguntar. Si la altura del izquierdo es mayor o igual que la altura del derecho, entonces devolvemos la altura del izquierdo más 1. El 1 esto es porque sabemos que está este nodito también. Si no, tenemos que devolver la altura del derecho más 1, ¿ah? Porque el derecho era el que tenía el valor máximo de altura. Y con eso finalizamos nuestro cálculo de la altura. Bueno, seguimos con la función copiar, que recibe un árbol y crea una copia limpia del mismo, es decir, que no comparte registros de memoria. Veamos de a poquito cómo podemos ir pensando los diferentes casos. El caso base se puede basar en el árbol vacío, como en las funciones anteriores, y para el caso vacío, simplemente, que es un puntero a null, quisiéramos devolver otro árbol vacío, es decir, un puntero a null. El caso más complicado es cuando el árbol no es vacío. En ese caso tenemos un subárbol izquierdo, un elemento en la raíz y un subárbol derecho. En ese caso queremos devolver un nuevo nodo en el cual se copie el elemento que está en la raíz, R. ¿Por qué un nuevo nodo? Porque dijimos que no se comparten registros de memoria. Y además quisiéramos tener un subárbol izquierdo y un subárbol derecho que tengan los mismos elementos que el subárbol izquierdo y derecho originales. Pero queremos que no compartan registros de memoria. Por lo tanto, aquí podríamos aplicar recursivamente la función copiar, justamente para copiar todo el subárbol izquierdo, hacer una copia acá y copiar todo el subárbol derecho. Esto lo podríamos pensar como que el subárbol izquierdo se le asigna una copia de i utilizando copiar y al subárbol derecho se le asigna una copia de d utilizando la misma función copiar.
veamos cómo queda nuestro código utilizando estas ideas. La función copiar devolvería en este caso un árbol, a diferencia de las funciones que vimos anteriormente, que devolvían valores numéricos. Esta devuelve un árbol y le recibe un árbol también, el árbol original, y va a devolver la copia. Para el caso del árbol vacío devuelve null simplemente, que es un valor de un puntero que no apunta a nada. Pero para el caso donde sí tenemos algo, vamos a pedir una variable local de tipo árbol binario, que le llamamos copia convenientemente, y pedimos un nuevo nodo. Este va a ser el nuevo nodo de la raíz del árbol que vamos a crear. Por lo tanto, lo primero que hacemos es copiar el elemento de la raíz. Copia flecha lem es igual a flecha lem. Y acá acabamos de copiar el elemento que está acá, va a ser igual a este. ¿No? Después tenemos que ver qué hacemos con los subárboles. Entonces en copia flecha isc, que es el subárbol izquierdo, hacemos una copia del subárbol izquierdo de A. Y en copia flecha der asignamos una copia del subárbol derecho. Pero fíjense que no asignamos directamente los punteros, sino que utilizamos recursivamente la función copiar. De esta manera nos aseguramos que vamos a tener una copia limpia de esos dos subárboles. Es decir, que no vamos a estar compartiendo registros de memoria entre i e i' o entre d y d'. Y cuando tenemos copiados tanto el elemento de la raíz como los subárboles sin compartir memoria, podemos devolver ese árbol sin compartir memoria. Y de esta manera terminamos todas las funciones que queríamos realizar de este ejercicio. Los dejo para que terminen los demás ejercicios del práctico.